Kaixo, egunon, bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café Nespresso con el equipo de la película Un varón, una coproducción entre Colombia, Francia, Países Bajos y Alemania que compite por los premios Horizontes TCM de la Juventud y Cooperación Española. Un varón es la ópera prima de Fabián Hernández, que fue presentada en 2021 como Work in Progress en el marco de la actividad de industria WIP LATAM en el Festival de San Sebastián. Ya terminada, ha sido estrenada mundialmente en la quincena de realizadores del pasado Festival de Cannes. Hoy nos acompañan para presentar la película su productor Manuel Ruiz y su director y guionista Fabián Hernández. Bienvenidos. Gracias. Mi primera pregunta, Fabián, es, tú dirigiste cortometrajes antes, esta es tu primera película. ¿Cómo fue el paso del corto al largo y cómo surge la idea de hacer esta película? Sí, he hecho cortometrajes como de una forma muy local, con amigos y como buscando un poco las mismas inquietudes que es como adolescencia, ciudad en Bogotá. Y inquietudes sexuales, inquietudes alrededor de la violencia, de la masculinidad, y esos han sido los temas que me han como más venido a la mente a la hora de hacer los cortometrajes, y los he tratado de hacer de una forma muy directa, como ha sido un trabajo muy en conjunto con los chicos con los que he trabajado cada proyecto. Y a la hora de enfrentarme a un primer largometraje, pues quise hacer una película que pues tuviera como de verdad muchas ganas de hacer, y recurrí un poco a algo a unas experiencias de mi vida que me habían marcado mucho, que yo necesitaba como un poco confrontar en el barrio en el que crecí, en la localidad en la que crecí, y una experiencia que a mí me afectó mucho, y yo dije, acá me gustaría hacer una película de esto, ¿no? Y tenía que ver justamente como a la figura del macho en el sector, del macho en el barrio, y esa ansiedad y esas ganas como de no querer dejarme opacar en la época, y por no ser lo suficientemente hombre o varón como los otros muchachos del sector. Entonces de ahí nació la película. Yo no había reflexionado mucho en ello, y también quería alejarme como de ciertos estereotipos que tenían que ver con la violencia literal, como con los clichés del sector a los que están acostumbrados o estamos acostumbrados muchas veces en el cine latinoamericano, que es ver gente consumiendo droga o armas, y quise abordar una pregunta más profunda para mí, que tenía que ver con la masculinidad y por qué un chico, para hacerse respetar, tiene que asumir unos códigos que tienen que ver con una masculinidad hegemónica, tóxica. Mi segunda pregunta iba un poco sobre este tema, es decir, el personaje principal, el protagonista, se siente extraño en ese mundo, un mundo masculino muy asociado, lo que dice es una masculinidad tóxica muy asociada a la violencia siempre, ¿no? Y al narcotráfico, etcétera. Entonces, ¿cómo construyes el personaje? Porque por una parte él quiere ser uno de ellos, o sea, tiene ese interés, pero por otro pues se derrumba, ¿no? En muchos momentos a lo largo de la película en soledad. ¿Cómo construyes esa dicotomía? Y luego, ¿cómo encuentras al actor para interpretar a Felipe, para interpretar al personaje, Carlos? Pues justamente como que me basé en las experiencias que yo había tenido, en ese deseo viril que yo necesitaba como explorar cuando fui adolescente. Entonces yo también performaba un tipo de hombre, un tipo de chico. Y Felipe, el protagonista de la película, está en constante performatividad de ese tipo de hombre actualmente también. Entonces digamos que ese encuentro con él fue maravilloso para mí, porque me permitió encontrar una contemporaneidad que es la que él tiene, y yo con mi pasado y mis
memorias, un poco que me junté con él y fue una creación entre él, yo, incluso Manuel, en el que encontramos a Carlos, que es el protagonista, que es esa otra dimensión que tiene la película, ¿no? Y a Felipe lo encontré haciendo casting en el barrio, justamente saliendo casi a diario a buscar quién podría encarar esa película. Y lo encontré no muy lejos de la zona, en un parque, en un grupo de breakdance. Él estaba allí bailando breakdance con otros 5 gorilas gigantes y él ahí demostrando que él también podía ser un buen hombre breaker. Y dije, él es el protagonista. Lo vi directo, me acordé un poco de mí por su forma de cortarse el pelo, por su forma de justamente performar esa masculinidad. Entonces fue inmediato la decisión. A pesar de ser una ficción, la película tiene una base de documental muy fuerte, ¿no? Tanto por los actores, aparte de Felipe, no profesionales, como por el entorno, que está rodado en un barrio marginal de Bogotá. ¿Fue complicado? ¿Tuvisteis complicación a la hora del rodaje? Un poco para los dos es esta pregunta. Digamos que para mí fue muy orgánico. Fue filmar en lugares en los que yo ya sabía dónde quería. Las calles en las que filmé eran calles que yo había recorrido mucho tiempo, muchos años. Entonces tenía un apetito muy voraz por filmar esa calle exactamente, ese barrio. Entonces para mí fue algo muy natural. Y en términos como de asociarlo a la violencia o al peligro, pues realmente la producción estuvo muy bien. No sé, Manu, si quieras hablar un poco de eso. Sí, como decía Fabián, es su conocimiento natural de la zona, que es una zona conflictiva y complicada en la ciudad, nos permitió tener muy claro dónde y con quién debíamos hablar para poder gestionar como todas esas autorizaciones. Creo que la manera en que Fabián encaraba su proyecto también permitía que la población comprendiera que no era alguien de afuera que llegaba a robarse la vida y a robarse las imágenes, sino que alguien de adentro quería contar cómo eran todos, cómo eran ellos. Con mucho respeto, porque creo que la película logra, pues, la mirada de Fabián es una mirada respetuosa de esos entornos, y creo que la gente sintió eso tanto en la ciudad como en la institución. Entonces sí fue un largo periodo de gestión, no fue que un locacionista llegara a alquilar un lugar por tanto dinero por tantos días, sino que fue un proceso de meses de gestión, pero creo que todo el éxito residió en la honestidad con que Fabián encaró la película y que la gente lo entendía así y sabía que antes que una exhibición era un reconocimiento a una historia particular. La película es, primero de todo te quería preguntar qué te atrajo del proyecto para producir la ópera prima, y después, claro, es una coproducción entre 4 países. ¿Cómo armaste un poco la coproducción? Fabián trabajó en nuestra película anterior, en Tantas Almas, fue el primer asistente de dirección, ahí nos conocimos profesionalmente, sí, pero sobre todo personalmente, y fue ahí que él me propuso que nosotros pudiéramos hacer la producción de su película. Tuve la suerte de poder trabajar bastante con él en el desarrollo, en el guión. Cada rato nos acordamos de los cambios que tuvo el guión y nos sorprendemos con mucha alegría de ver cómo pudimos ir transformando la historia, o yo acompañándolo en esa transformación. Entonces para mí fue también un proceso muy, muy creativo, y yo también comprendí poco a poco, digamos, cómo se iba desarrollando esta historia de Carlos y lo que significaba para él y lo que podía significar en el universo cinematográfico colombiano, por lo menos.
Y con respecto a la coproducción, se fue dando paulatinamente. Encontramos a Ilse Hügen en un taller que Fabián asistió, y posteriormente pues seguimos una ruta convencional, si se quiere. Pasamos por el Torino pues nos abrió otras puertas, como la coproducción francesa, después el World Cinema Fund, los fondos franceses, y bueno, o sea, digamos que la pandemia nos retrasó un año el rodaje, pero quizás nos permitió tener más tiempo para poder visualizar mejor todo lo que queríamos. Uh-huh. Fabián, Carlos se pasa gran parte de la película deambulando por un espacio urbano desolador, medio de ruido, que de alguna manera representa ese estado interior en el que está él, ¿no? La fotografía de la película es magnífica, de Sofía Oggioni. ¿Cómo trabajaste con ella esta puesta en escena? Y bueno, con respecto al barrio, la mitad del barrio en realidad lo están tumbando. Van a construir ahora unos conjuntos residenciales. Entonces, para mí era importante también dejar una especie de trazo, de huella en esa arquitectura, en ese lugar en el que yo viví tanto y que ya no va a estar más. Es decir, vas hoy en día al barrio y la mitad ya no está, no existe. Es un terreno baldío. Por eso para mí era importante también retratar eso. Y sí tenía una relación también con ese proceso que estaba llevando el personaje, como ese proceso emocional que atraviesa en la película. Y esas dos cosas eran para mí importantes a la hora de retratar el barrio. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Con Sofía, ¿cómo trabajaste? Pues con Sofía fue, digamos que ella fue alguien que me apoyó mucho desde el comienzo, como que confió en mí. Es una directora de fotografía que tiene bastantes largometrajes encima, y ella me dio la confianza, me dijo, vamos, yo creo que tú tienes muy claro como que qué quieres hacer con la película, y decidió apostarle un poco a la confianza y hacer un poco trabajamos muy guiados por mi intuición y por mi dirección. Y ella me sorprendía también con su propuesta lumínica, ¿no? Porque yo sí quería hacer una película que se alejara un poco de esos códigos como de una cámara al hombro, como de un vértigo en la imagen, como para acentuar un vértigo que para mí no era como lo importante, ¿no? Sino que lo importante era justamente observar, contemplar, estar con el protagonista, acompañarlo. Y creo que ella entendió perfectamente bien que yo quería hacer una cámara limpia, una cámara en trípode, una cámara sin afán. Y entonces eso fue algo muy especial que ella logró también como codificar a la hora de ponerlo en las imágenes. Bueno, la película pasó el año pasado como Work in Progress por WIP Latam. ¿Qué supuso su paso? O sea, ¿os ayudó de alguna manera ese pase ante la gente de la industria? Sí, digamos que para mí fue realmente muy especial ese Work in Progress. De verdad que fue como una revelación haber asistido a ese Work in Progress hace un año acá. Fue un momento para confrontar, fue un momento duro, muy difícil para mí, pero que si tal vez no hubiera estado allí, no tendría la película que hoy en día me permite estar muchísimo más tranquilo. Entonces fue definitivo el Work in Progress de San Sebastián. Y no sé, ¿quieres decir algo? Sí, nos permitió encontrar como de manera más precisa, ¿no?, la película. Creo que también tiene que ver con las búsquedas de una primera película, y creo que logramos el objetivo, y fue un proceso catártico, pero fue realmente muy positivo. Y creo que
el camino que hoy en día está recorriendo la película está muy ligado como a ese momento. Sí, yo quería adjuntar que Sí. para mí es muy especial a lo bien volver con la peli porque, no, en serio, fue algo que para mí, no sé si está hecho para todo el mundo, asistir a un work in progress y confrontar de esta forma, porque de cierta forma está violento. Pero creo que me ayudó mucho y volver con la película también fue muy especial. Lamentablemente tenemos que dejar ya la conversación porque el tiempo es limitado. No sé si queréis añadir algo muy breve y si no, pues os dejamos que disfrutéis del festival. Yo sí quiero añadir que, bueno, ojalá vean la película y que lo que también comunico con la peli es como que se visibilice un poco la obra del padre Javier de Nicoló en Bogotá. Y él, digamos que ha dejado una huella muy importante en Bogotá, en el país, con chicos, chicas, personas adultas también, que han estado en condiciones difíciles en la vida y que él ha sido como un eco para mí, para los muchachos, para poder visibilizar algunas problemáticas de la ciudad y que la obra del padre Javier se mantenga firme es algo que ojalá perdure en el tiempo. Ahí está dirigida la película él. Sí, está dedicada. O dedicada. Gracias por vuestra compañía en esta charla y ahora les dejamos con unas imágenes de un varón. Les animamos a asistir a las salas para poder verla a lo largo de estos días en el festival. Chao. Gracias. Siempre esta mano debajo de la otra, o sea, con la que va a disparar, apunta al suelo, eso. Esta va aquí, apoyando, acá, porque si la pone aquí, el fogoneo le puede estar volando los dedos, o se puede estar lesionando usted mismo. Eso es breve, gonorrea, como cuando uno estaba tapando la sardina. Igual. Eso es de copas, pero... Sangre animal, Dios me lo bendice. Nada, mi hermanito, juicioso. Obvio, mi hermanito, usted sabe. Se llama Con eso. Damiancito, déjelo Igual que presento, Cucho, ¿no? sí, obvio, la herencia. Usted sabe, mi hermanito, ¿qué anda haciendo por estos lados o qué? Aquí con el socio, pa. Usted sabe, la nueva sangre, los del gremio, Piro, nuevo gremio. Pero así es, mi hermano. Cuchito, ¿qué, Piro? Todo está por allá todavía, ¿Cómo así, causado, Piro? Todavía está ya metido, ñero. causado. Piro, Dios quiera leer pronta libertad, gonorrea. Obvio, sí, usted sabe, ya me lo has pensado, llega. ¿Qué? ¿Cómo anda todo, gonorrea? ¿Cuándo nos vamos a ir a hacer una vuelta? Por ahí tengo unos milloncitos para jalarnos, pero usted es el propio para esa vuelta, gonorrea. No, mi hermano, ando en el tren, ando quieto, con la familia, guerreando. No, usted era el propio Sí, para esta sabe. vuelta, pero... Pero no, todo bien. Pasa, mi hermano. Gonorrea, no, pero así aún así me alegra haberlo visto, Piro, me alegro muchísimo de verlo otra vez. Dios la gonorrea. bendice, mi hermano. Piro, ¿sabe qué? Dios me lo bendiga, Piro, por ahí ratón. Se hace más gonorrea, ¿no? Así como es el papá, Piro.